¿Cuánta gente se enferma, no? Esquiando. O vienen todos enfermos o vienen todos alegres. Porque después de unas vacaciones, de ir a esquiar a algún lado, tendrían que venir todos enfermos, ¿vio? Ay, el frío te enferma, no tomes frío. Tomá Fernet. Bueno, no sé qué querés tomar para andar bien. Pero el tema es que muchas veces nuestras enfermedades están en la cabecita, ¿no? Está bien. Vos salís con una remerita ahora y no la vas a pasar bien y vas a terminar muy mal. Pero salís abrigado, pensando que tenés que disfrutar del frío porque estás viniendo a la casa del Señor, y para vos tiene que ser una alegría. Ya se acaba el frío, porque vas a tener un encuentro con el Señor. Vas a hacer lo que Dios manda, a cumplir sus mandamientos. Este mandamiento que parece tan chiquitito, pero que es tan importante, que un momento de nuestra vida le entreguemos al Señor de todo lo que Él nos da. Eso es compatibilidad de espíritu con el Señor. ¿Por qué? Porque le estamos agradeciendo a Dios todo lo que ha hecho en esta semana. Gracias, Señor, porque todavía nos dan la fuerza, y más allá del frío, del calor, de la situación económica, social la que esté viviendo, yo voy a seguir confiando en ti. Porque todos los coritos que cantamos vivimos profetizando y diciendo que Dios es nuestro guardador, nuestro cuidador, y que está con nosotros en medio de la lucha y de la prueba, pero hay veces que parece que Dios desaparece. Hasta un simple frío, sabiendo que estamos en invierno, muchas veces la gente mengua. Dice, hoy me tengo que levantar para ir a la iglesia. ¿Qué tema, no? Qué lucha que ya tiene el ser humano desde que se levanta hasta que también se acuesta. Porque está pensando en el frío, no está pensando en que va a ir al culto y a alabar a Dios. Bueno, esas situaciones se dan en todos los lugares donde hay una congregación. En todas las iglesias se da esta situación. Que en vez de estar pensando que vaya a disfrutar de un momento donde usted va a tener un encuentro íntimo, maravilloso, y a darle la gloria y la honra a Dios, no, está pensando en el frío. Pero los que están en esquiando y los que están en diversos lugares turísticos esquiando, ellos no están pensando en el frío, ellos están pensando en disfrutar. Qué cosa rara. Somos así los seres humanos. Y un pueblo que renegaba tanto y que renegó tanto fue el pueblo de Israel. ¿Cuándo nos rebelamos contra Dios? ¿Usted se da cuenta que muchas veces se rebela contra Dios? No solamente que se rebela contra Dios, que también nos podemos rebelar contra nuestros semejantes, por cualquier situación. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Estamos hablando de Moisés. No estoy hablando de un líder carismático que podemos conocer, no, estamos hablando de Moisés, aquel hombre al cual Dios eligió como manso y humilde de corazón para trabajar en su vida, para prepararlo para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Quiero invitarlos a aquellos que tienen Biblia o que tienen un teléfono a abrir la palabra de Dios en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, versículo 48. Deuteronomio, versículo 48, y dice lo siguiente: y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por herencia a los hijos de Israel, y muere en el monte el cual subes, y se unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de medida en Cádiz, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. ¡Qué lamentable! Después de todo lo que hiciste, Moisés, te quedaste mirando las promesas de Dios. Y qué feo es que nosotros, después de haber estado determinado tiempo en la fe de Cristo, miremos de lejos las promesas de Dios y las bendiciones de Dios. La palabra de Dios es algo tan maravilloso
para describir el pensamiento, el razonamiento y la vida de cada ser humano. No me voy a cansar de decir que del Génesis al Apocalipsis está la vida de cada uno de los que habita la faz de la tierra. Cómo funciona el ser humano, cómo anda el ser humano, cómo piensa el ser humano, cómo razona el ser humano, está acá. Dios nos describe completamente. Porque estos israelitas no se diferencian mucho de lo que hoy podemos llamar escogidos de Dios. Porque estos que titubeaban y dudaban tantas veces, hoy en día también en la iglesia pasa lo mismo. ¿Quién no duda de nosotros? ¿Quién no pasa por momentos de situaciones difíciles y empieza a dudar? Y estamos hablando de Moisés, no estoy hablando de cualquiera de nosotros. Entonces uno puede decir, bueno, si Moisés pecó, erró, por titubear, por dudar, ¿qué quedará para nosotros? El tema es, ¿qué estamos haciendo para que cuando llegue el momento de la lucha, de la prueba y de la dificultad, nosotros estemos parados íntegramente? Cuando recorremos la palabra de Dios vemos que difícilmente, exceptuando a Jesucristo, todos los demás hombres de Dios en un momento determinado titubearon. Y perdieron grandes cosas, perdieron beneficios. David perdió beneficios impresionantes, el mismo Josué, Elías, todos en un momento titubearon y pasaron por momentos difíciles. Ahora nos encontramos con el pueblo de Israel. Dios manda a Moisés, como todos sabemos la historia, habla con el faraón, pasan las 10 plagas, y el pueblo de Israel sale de Egipto. Sale, como diríamos, estudiando la palabra de Dios, diríamos que fue como una mentirita. Porque Moisés le dice al faraón, deja que nuestro pueblo salga por 3 días a alabar a nuestro Dios, al Dios de nuestros padres, al Dios de Israel. El tema es que con esa intención salió el pueblo de Israel de Ramses, que era una ciudad egipcia, sale de ahí para alabar a Dios. Porque ustedes saben bien que constantemente el faraón impedía al pueblo de Israel a salir a buscar a su Dios, a orar a su Dios, a alabar a su Dios. Pero en ese momento el rey de Egipto, ante la pérdida de los primogénitos, dice, bueno, váyanse, no los quiero ver más acá. Vayan a alabar y buscar a su Dios. Y todo el pueblo de Israel sale. Luego de esa Pascua, luego de lo que sucedió en la 10ª plaga, sale el pueblo de Israel. El pueblo de Israel empieza una gran caminata. Muy bien ellos no sabían. Dios les dijo, van a ir a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra próspera. Una tierra donde van a tener todo. Donde la van a pasar bomba. El pueblo de Israel sale. Más de 500.000 personas se estima que salieron con Moisés de la tierra de Egipto. Pero después de ver la 10 plagas y de ver la mano poderosa de Dios en lo que había sucedido en Ramses, sale el pueblo de Israel y está llegando al Mar Rojo. Y de repente el faraón dice, ¿qué hicimos? Dejamos ir a todos nuestros esclavos. ¿Quiénes van a construir los ladrillos? ¿Quiénes van a trabajar en el campo? Y reacciona el faraón. Y su séquito dice, los tenemos que ir a buscar. El faraón prepara su gran ejército y empieza a ir con 600 carros de caballo contra los israelitas. El ejército más poderoso de la tierra, el más poderoso de la tierra con el más insignificante, que ni siquiera era un ejército, era un pueblo que salió. Tal vez algunos tendrían cuchillo, algunos espadas, pero nada. El poder maravilloso de Dios estaba sobre Israel. Y el poder del mundo estaba sobre Egipto. Pero de repente los israelitas se encuentran con el Mar Rojo. Y se enteraron que venían los egipcios. ¿Y qué sucede? El pueblo empieza a renegar. Lo llaman a Moisés, a Aarón, y ya lo quieren reventar. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para que ahora vengan los egipcios
y nos corten la cabeza, nos maten, nos aniquilen, nos destruyan. ¿Para qué, Moisés, nos sacaste? Si estábamos bien, preferimos ser esclavos, pero no estar muertos. ¿Qué tema, no? Porque cuando Dios un día te dio la oportunidad del perdón, te dio y te brindó de su gracia, y ahora estás en el camino del Señor. Vivías en la esclavitud del mundo sin darte cuenta, porque cuando Dios te da el raciocinio y el entendimiento de saber lo que vos vivías anteriormente, decís, ay, qué mal que estábamos, éramos esclavos del mundo. Pero ahora que sos libre, te encontrás en medio de luchas y de pruebas. ¿Para qué vine a la iglesia? ¿Para qué estoy en la iglesia? Si vivo lleno de luchas, de pruebas y de dificultades. ¿Qué tema? Bueno, eso le estaba pasando al pueblo de Israel en aquellos momentos. Estaba en el medio de la lucha y de la prueba que Dios estaba poniendo. Y muchas veces no nos damos cuenta cuando Dios nos está probando. En un momento determinado, Dios va ante la presencia de Dios y le dice, Señor, ¿qué hacemos? Entonces Dios le dijo, ve, párate delante del Mar Rojo, levanta tu mano con tu vara. Y acá hay una gran equivocación que tal vez está en alguna de las películas, ¿no? Que va Moisés con la vara y le pega al agua, ¿no? En ningún momento Moisés le pega con la vara. Siempre Moisés dice, levantó la mano con su vara y en el nombre del Señor abrió los mares. Y en ese momento fue Moisés, Aarón, se pararon delante del Mar Rojo y dice que clamaron a Dios y el Mar Rojo se abrió. Está científicamente comprobado que hay determinados momentos de la historia y en base a la geografía y a la arqueología se ha descubierto que corre un determinado viento por el Mar Rojo, o que corría en aquellos momentos, que era el Mar de los Juncos, porque era como un delta que hoy conocemos nosotros, lleno de islotes, pero por ahí pasaba el mar. Era un gigantesco mar, pero intercalado por diversas cantidades de islotes. Por eso se le llamaba el Mar de los Juncos. Esto estoy hablando científicamente de lo que se descubrió ahora. Entonces dice que Moisés se paró y el mar dice que se abrió. Y el pueblo de Israel empezó a caminar sobre aquel lugar donde antes había totalmente agua. Y empezó a pasar. Pero dice que los egipcios venían atrás. Y se veía la polvareda de esos carros viniendo sobre ellos. Y dice que llegó la noche. Pero Dios permitió que en ese lugar donde el pueblo de Israel estaba pasando, haya luz, haya claridad. Y el pueblo siguió caminando. Y también los egipcios entraron al Mar Rojo, pero ya los israelitas habían llegado a la costa, habían entrado ahí. Y los egipcios dicen que en un momento determinado pararon en el medio del Mar Rojo y Dios permitió que todas las ruedas de los carros se destruyesen, saliesen. ¿De qué forma? Preguntaremos a Dios el día de mañana, porque habrá mandado a sus ángeles, o de qué forma lo hizo, o cómo estaría en ese momento la arena o la tierra que había en ese lugar, que se clavaban las ruedas y tal vez se profundizaban en ellas y se rompían. No lo sabemos bien. Lo que dice la palabra es que las ruedas se salían. Entonces no podían seguir avanzando y se quedaron estancados los egipcios en el medio del Mar Rojo, que en ese momento estaba seco. Israel ya había pasado. Y de ahí estaba mirando Israel y dice que Dios había puesto una columna para defensa del pueblo de Israel a su retaguardia. En todo esto, en un momento determinado dice que las aguas volvieron y todo ese ejército, el ejército más poderoso de la tierra, cayó bajo las aguas. Y todos los israelitas empezaron a morir. Y todos los egipcios empezaron a morir. Los quiero llevar al capítulo 14 del Éxodo. (14:11) Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto que hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios
porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Dios hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis, porque Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta fue una de las primeras pruebas que tuvo el pueblo de Israel. Habían visto los milagros de las plagas, ya habían visto que habían cruzado el Mar Rojo y empezaron a surcar por la península del Sinaí, un lugar desértico. Después de unos días de caminata, ya el pueblo estaba sufriendo porque faltaba agua y empezaron a clamarle otra vez a Moisés. Y el hecho es que en esa diferencia de pensamientos, uno, humanos que recién se estaban relacionando con los milagros de Dios, y el otro, Moisés, que tenía una relación ya directa con Dios, chocaban en su forma y en su perspectiva de ver lo que venía en el futuro. Por ende, los israelitas dijeron: nos vamos a morir de sed. Empezaron a caminar por el desierto y dijeron: nos vamos a morir de sed. Y otra vez a empezar a recriminarle a Moisés por qué estaban pasando por eso. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, el capítulo 15, versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué haremos? ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. ¿Escuchó esta palabra? Y allí los probó. Hoy estás en la casa de Dios, buscas a Dios, comprendiste que hay un Dios todopoderoso, misericordioso, perdonador, comprendiste la gracia de Dios que hay sobre tu vida. Ahora no llegas a comprender porque estás pasando por lucha, por pruebas y por todas las dificultades. Nos cuesta entender y comprender. La palabra de Dios dice: Dios lo probó. ¿Por qué Dios tiene que probarnos tanto? ¿Por qué? Porque Dios tiene que saber con qué persona va a contar en un futuro para formar ese ejército que en un futuro se formó para tomar la tierra prometida. Porque vos no vas a poder tomar la tierra prometida hasta que no estés bien forjado como soldado. Y soldado no es ponerse un uniforme, no es solamente salir a desfilar, no es llevar una gorrita. El soldado se forma en toda prueba, en toda circunstancia, para que cuando vaya a la guerra esté preparado para ella. Lo que Dios estaba probando era a ver si iba a poder confiar en ese pueblo que Dios le había dado la libertad de salir de la esclavitud y ahora le iba a llevar a lo mejor de lo mejor que había en el mundo, a la tierra prometida. Pero el drama era que el pueblo no pasaba la prueba, que constantemente se quejaba, porque falta agua, porque falta luz, porque falta gas, porque cobro poco, porque esto, porque lo otro, porque me enfermo. Y así estamos hoy, muchas veces como iglesia, quejándonos de todo. Hace tiempo que venimos hablando en las prédicas de que nos vivimos quejando, ¿no? Los que vinieron el jueves, los que han venido también el domingo. Una cosa es que el mundo se queje y otra cosa es que los creyentes se quejen. Porque yo encuentro justificativo en la gente que no tiene a Dios, que no comprende a Dios, que se viva quejando. Pero el creyente, ¿por qué se queja tanto? ¿Por qué recalca constantemente a Dios dónde está? Porque esa fue una de las preguntas que hicieron los israelitas. Dios, ¿dónde está? En el capítulo 17, versículo 7, nos encontramos: y llamó el nombre de aquel lugar Masat Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Dios
entre nosotros o no? ¿Qué había pasado? Otra vez habían renegado los hijos de Israel. Siguieron caminando por el desierto de Sin, por la península del Sinaí, y se encontraron otra vez que le faltaba agua. Otra vez lo querían reventar a Moisés. Lo agarraron a Moisés y dijeron, otra vez Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Siempre la misma. Y usted dice, siempre la misma, sí. Siempre incurriendo en lo mismo. ¿Por qué nos sacaste de Egipto, que estábamos bien, preferíamos quedarnos allá? Bueno, preferían ser esclavos, pero viviendo en el mundo. Quejándose otra vez. Y llegó un momento determinado que Moisés es como que se dejó llevar por ellos. Entonces Moisés llama a Aarón y a los ancianos y le dice, vamos a la presencia, al tabernáculo, para que Dios nos hable. Entonces va Moisés y habla con Dios. Y Dios le dice, pero Moisés, agarra la vara, anda con la vara. Pero vete delante de la peña y decirle que salga agua. A ver, Moisés, ya tenías el poder de Dios. Ya sabías que Dios te respaldaba. Tenías que ir adelante de Dios otra vez a decirle, mirá, el pueblo me quiere destruir, no quiere cortarle cogote, no quiere... ¿En qué Dios estaba confiando Moisés? Había sido arrastrado Moisés en la falta de convicción y de fe del pueblo. Volvieron a incurrir no solamente el pueblo, sino su líder, en la confianza que tenía que tener en Dios. Entonces cuando Dios se acerca a las rocas para hablarles, lo que hace Moisés es golpearles con la vara y no hablarle. A posteriores Dios le dice, Moisés, yo no te mandé a golpear la roca con bronca y diciéndole al pueblo, acá quieren agua, tomen, no, te dije, hablale, que salga agua de la roca. Y muchas veces vamos en oración ante la presencia de Dios. Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué yo no me lo merezco? Si yo voy al culto, si yo oro, si yo imploro, si yo clamo, si yo. Golpeamos y golpeamos la roca. Porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Dios entre nosotros? Y muchas veces no nos damos cuenta cuán grande y maravillosa es la gracia de Dios sobre nuestras vidas hasta que llega el momento de la prueba, de la lucha. Mientras más tardamos nosotros en confirmar la fe, más lucha vamos a tener. Más lucha vamos a tener. En todos los sectores y aspectos de nuestra vida vamos a tener determinados problemas porque no confirmamos la fe. Porque, ¿acaso es mentira lo de la tierra prometida? No. ¿Acaso es mentira todas las bendiciones que dice y está en la palabra de Dios que nosotros vamos a tener si andamos como Dios manda? ¿Es mentira? ¿Es mentira que nosotros tenemos un Dios de bendición, un Dios de paz, un Dios de misericordia? ¿Es mentira? Desaparece todo eso cuando pasamos por el momento de dolor y de aflicción, porque nunca terminamos de pasar la prueba. Un ejemplo es, vivimos en un país donde el mérito parecería que no existe, porque todo el mundo tiene derecho a recibir de todo sin hacer nada. Y a eso Dios no le gusta. Dios dice, si vos querés algo, te lo tenés que ganar. Vos tenés que trabajar. La vez pasada estaban en una marcha de los jubilados y va un periodista, creo que era de Crónica, y se le acerca un jubilado y le pregunta por qué está acá. Y porque nosotros estamos cobrando más la jubilación, sí, ¿y de qué trabajaba usted? No, yo no trabajaba, yo tenía changas, o sea, pero usted no aportó nunca. No, yo no aporté nunca, y bueno, pero ahora está cobrando. Y sí, yo quiero cobrar la jubilación porque me corresponde. Dejándose. O sea, la desigualdad de una persona que trabajó toda su vida para obtener algo hoy y no lo tiene. Ahí sería una injusticia, pero Dios sería injusto.
¿Qué hiciste durante 50, 60 años de tu vida que no tenés ni siquiera tu casa, tu auto? Ni tampoco tenés una jubilación. ¿Cuál es el mérito que vos hiciste en toda tu vida para llegar a los 60 años y no tener nada? Sí, cobrás una jubilación muy baja, diríamos de pobreza también, pero tenés tu casa, tenés tu auto, tenés tu familia, tenés cómo vivir dentro de todo. Pero al no tener nada, ¿qué hiciste durante 60 años? ¿Cuáles son los méritos que vos tenés para que llegues a los 60 o 65 años y no tener nada? La justicia de Dios no solamente se revela con los hijos de Dios, sino también en el mundo. Porque una persona puede ser muy mala, muy egoísta y tener muchos defectos, pero ha trabajado, ha cumplido, ha aportado y todo lo demás, y llega a los 65 años y cobra una determinada jubilación, se hizo la casa, tiene el auto y tiene esto. La gente mala también recibe de acuerdo a lo que ellos han hecho, de acuerdo a su mérito. ¿Cuánto más nosotros los hijos de Dios? ¿Qué hicimos toda la vida para llegar a nuestra vejez y no tener nada? Y estar llorando delante de un parlamento, delante de los gobiernos de este mundo para decirle que nosotros somos pobres y que no tenemos plata. ¿Qué hicimos durante toda nuestra vida? El tema es qué hicimos como cristianos para no recibir todos los beneficios que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Cuál es el mérito que tenemos nosotros como creyentes para decirle a Dios, Dios, yo no me merezco esto? Yo no me merezco por lo que estoy pasando. Porque yo soy una persona justa, yo oro, imploro, clamo, doy ofrenda, doy esto, doy lo otro. ¿Qué pasa, Dios? Tal vez no pasamos la prueba. Porque si Job, siendo el hombre más justo de la tierra, tuvo que pasar por la prueba, ¿qué nos queda para nosotros? Pero hay algo maravilloso, que dice que Job, luego de que pasó la lucha, la prueba, recibió 10 veces más de lo que tenía. Era el hombre más rico de todo Oriente. Pero para llegar a hacer eso, tuvo que pasar por un momento difícil. Y eso es lo que no quiere pasar ninguno de los israelitas que hoy está dentro de la iglesia. No queremos pasar por la prueba. No queremos pasar por el examen. Y vivimos de prueba en prueba, de examen en examen. Nunca llegamos a completar un examen para decir, bueno, llegué al 7, paso de año. Porque es tan loco lo que ha pasado en este país, que me acuerdo que cualquiera de aquellos que ha ido a la secundaria en aquellos años, hace 20, 30 años, tenía que pasar de año y eximiendo de las materias. Hoy pasas de año sin eximir nada. O sea, hay una mentalidad de la falta de mérito dentro de las personas que no les da lugar a poder avanzar, a poder prosperar. Y el ser humano vive miserablemente. ¿Por qué? Porque no le han enseñado a ganarse las cosas como corresponde. Y esta es la identificación que tiene el pueblo de Israel. Pero nosotros somos creyentes. Tenemos que entender y comprender que nos tenemos que ganar el pan de cada día. Y que si queremos ver los frutos de Dios, debemos andar en su ley y en su mandamiento. La palabra dice, en Éxodo 14 dice, porque yo le di ley y mandamiento y los probé. Dios le dio la ley y los mandamientos, cúmplanla, vívanla. Y dice, ¿por qué los probó? Eso es lo que nos está pasando hoy a nosotros como iglesia. Dios te dio de su gracia. Dios te dio la comprensión de entender con el Dios que estás tratando. Había algo que pasó con Moisés. Y anoche me reía. Que Moisés jamás se imaginó que iba a ser probado. Moisés jamás se imaginó que iba a ser probado. No solamente él, sino todo el pueblo de Israel. Vos cuando llegaste a la iglesia, capaz que te vendieron a alguien, te vendió verdura, ¿no? Como se sabe decir los muchachos. Ay, no, vos vas a ir a la iglesia, te va a funcionar todo bien, se van a acabar todos tus problemas, no vas a tener ningún drama, no te vas a enfermar más. Nosotros vamos a orar por vos y si sos paralítico te vas a levantar. Cualquier verdura. ¿No te dijeron que vos llegaste a obtener la gracia de Dios y que vas a tener que pasar la prueba para recibir los beneficios? Los beneficios no te van a caer de arriba, pero tenés que ganar. Porque una cosa es la gracia de Dios de comprender quién es Él y el perdón maravilloso que vos recibiste. Ahora, cumplir la ley y los mandamientos.
le di leyes y mandamientos y luego los probé. Primero Dios nos enseñó quién es Dios, nos dijo cómo tenemos que funcionar en esta tierra, nos dio leyes y nos dio mandamientos. Ahora nos va a probar para ver si estamos verdaderamente parados haciendo lo que Dios manda. Moisés no se imaginó que iba a tener que caminar 40 años en el desierto. Dios no le dijo, mirá, yo te voy a sacar, te voy a dar la libertad, te voy a sacar de la esclavitud. Pero nunca, en ningún momento, se imaginó Moisés que él y todo ese pueblo iba a tener que caminar 40 años en el desierto. Qué doloroso es ver creyentes que nunca salen adelante. Ni siquiera un pasito. Ni siquiera un pasito. No han entendido verdaderamente lo que Dios quiere de ellos. Es que verdaderamente se subordinan a las leyes y a los mandamientos que Dios le ha dado. Que sus mandamientos no son gravosos, dice la palabra de Dios. El amar, el perdonar, el tener piedad, el tener misericordia, el tener que trabajar, el tener que amar a tus hermanos como a ti mismo. No son gravosos, no son mandamientos terribles, pero cuesta cumplirlos. Cuesta cumplirlos. Y eso es lo que entona Dios. Y por eso vivimos de lucha en lucha y de prueba en prueba, porque no podemos pasar estos mandamientos que no son gravosos, que son de beneficio, pero muchas veces nuestra humanidad, nuestra carnalidad, no los puede superar. Solamente teniendo el Espíritu de Dios sobre nuestra vida podemos superar todos esos obstáculos. Pero ¿qué pasó cuando Moisés fue a recibir los 10 mandamientos? Desapareció Moisés a recibir, fue a la presencia de Dios para que Dios le dé los 10 mandamientos, y dice que apenas se fue Moisés, su líder, el que lo exhortaba a creer en Dios en un momento determinado, dice que el pueblo que hizo, fiesta, y ahí hizo el becerro de oro, ¿no? O sea que todavía en Israel existía la idolatría, todavía el pueblo de Israel quería volver atrás, quería volver a Egipto. Y ese es el drama que muchas veces vos pasás de prueba en prueba y de lucha en lucha, porque todavía no largaste Egipto. Seguís teniendo tu corazón y tu mente pensando en las cosas que vivías antes. ¿Cuánta gente hay dentro de las iglesias que si bien cree en Dios, entiende quién es Dios, todavía tiene ese espíritu de fornicación que fue del pasado? Ese espíritu de drogadicción que fue del pasado. Ese espíritu de ira, de contienda, de maledicencia. Todavía está ese espíritu de borrachera, el espíritu del fumador. Y así todos los espíritus que hacen mal al cuerpo y al ser humano y que contradicen la palabra de Dios. Entonces vos todavía tenés muchas cosas de Egipto que no te lo podés sacar de encima. Y pensás que porque venís a la iglesia y lees la Biblia o orás de vez en cuando, ya completaste tu obra y tenés que recibir todos los beneficios de Dios. No. Todavía hay cosas en vos que tenés que superarlas. Y como no podés solo, tenés que aferrarte a Dios. Vieron que nosotros vivimos exhortando y todos somos tan diferentes que algunos necesitan más, otros necesitan menos. Hay hermanos que verdaderamente necesitarían estar los 7 días de la semana metidos dentro de la iglesia, orando, implorando, clamando, recibiendo palabras. Hay otros que tal vez en su forma de ser, tal vez con el domingo le alcanza. ¿Qué sé yo? Somos diferentes. Con una sola vez que el domingo vos venís a la iglesia, te llenás de su gracia, vos tenés un encuentro con Dios, Dios conoce tus limitaciones, tu trabajo, tu esfuerzo durante la semana, no podés tener otro momento de congregarte, pero el domingo sabés que es tu día y bueno, Dios está con vos. Pero hay otras personas que tienen un espíritu débil y constantemente son contagiados por el pecado y que verdaderamente están en el límite. Esas personas constantemente necesitan llenarse de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la unción de Dios, para batallar contra los dardos del maligno y para batallar contra su propia carne pecaminosa y curiosa. Somos diferentes. Entonces cada uno se tiene que conocer. Hey, ¿por qué no salgo adelante? ¿Por qué todavía estoy estancado como creyente? Y necesito orar. Necesito implorar, necesito llenarme de la palabra de Dios, necesito llenarme del Espíritu Santo. Y en los horarios donde vos
tenés esa libertad para venir a orar o para venir al culto, te quedás en tu casa viendo un partido, viendo una novela, viendo Netflix, viendo lo que sea, y hermano, no creo que tengas muchas opciones para el día del momento de la lucha y de la prueba. Todo tiene un límite en la vida de creyente en cuanto a Dios extiende su mano misericordiosa y bondadosa. No es lo mismo que se rebele un creyente que se rebele un incrédulo. Los incrédulos se pueden renegar, no entienden nada de la gracia de Dios. Pero el tema es cuando nos rebelamos nosotros contra Dios. Porque de acuerdo a lo que hemos estudiado y visto en la palabra de Dios, cuando nos rebelamos contra Dios, somos peor que aquel hijo necio que se pone contra su padre y contra su madre. Que causa dolor a Dios, de ver que su gracia está extendiéndose hacia él y él en un momento determinado no quiere recibir esa gracia, quiere volver a Egipto. Porque yo cuando estaba en el mundo me pasaban algunas cosas, pero iba a bailar, me chupaba todo, me tomaba todo, me jugaba todo. Y ahora en el camino del Señor vivo de lucha en lucha y de prueba en prueba. ¿A dónde está Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el trato de Dios que quiere tener con sus hijos? No la voy a hacer muy larga. Hay que escuchar bien cuando Dios habla. Porque siempre decimos, pastor, ¿por qué me pasa esto? Marcelo, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Y la otra es que cuando tenemos un problema, y lo voy a repetir muchas veces, ya cuando el problema está bien grande, bien avanzado, recién ahí vienen y dicen, hermanos, ¿pueden orar por nosotros porque tenemos tal problema? No, hermano. Tenemos que empezar a orar antes de cruzar el Mar Rojo. Ahí tenemos que empezar a orar. Ahí tenemos que empezar a hablar. ¿Necesitas palabra de vida? ¿No entendés la palabra de Dios? Bueno, vayamos a algún hermano o al pastor o a algún hermano que tenga sabiduría e inteligencia de la palabra de Dios, que te pueda explicar la palabra de Dios, lo que Dios quiere de tu vida. Pero no cuando ya el problema está hecho. Vivimos hablando de eso. Hermano, no espera tener el problema que estalla una bomba neutrónica sobre su casa, sobre su vida, y después de ahí venir a traer el problema cuando su casa está destruida. No. Hey, tenemos que hablar antes. Y si usted no tiene confianza al pastor, tenga confianza en Dios, hable con Dios. Porque Dios habla por medio de ¿qué? De su palabra. Dios habla por medio de su palabra. Hay que escuchar bien la voz de Dios. Si no escuchas la voz de Dios, estás en serio problema. Yo soy tu cuidador, tu guardador. Vivimos hablando de los salmos. Irma recién recitó un salmo maravilloso, el Salmo 91, el Salmo 23. Yo soy tu guardador, tu cuidador. ¿A dónde están esas palabras que Dios te dice cuando vos estás en una determinada situación, un determinado problema? ¿A dónde están? ¿Qué venimos a hacer a la iglesia si no escuchamos la palabra de Dios? Si no entendemos nada de la prédica, ¿para qué estamos sentados en la iglesia si no vamos a hacer lo que Dios manda? No escuchamos la voz de Dios. Y eso se transforma en una tragedia para el creyente, o para el que aparenta ser creyente. Es una tragedia cuando no entendemos y comprendemos la palabra de Dios. La falta de temor de Dios. Lo voy a repetir una y mil veces. La iglesia no sabe el premio que está por venir, por el cual está compitiendo. Nosotros estamos compitiendo, estamos dando un examen en esta vida que es ínfima. Como dice la palabra de Dios, nuestra vida es como la niebla que aparece por un poco de tiempo y cuando sale el sol se desvanece. No hay nada en la historia de la humanidad. La vida de cada uno de nosotros, los años de cada uno de nosotros no son nada. Para nosotros pueden ser terribles y se hacen más largos en el medio de la lucha, de la prueba, de la dificultad. Cada día se hace largo, cada año se hace largo. Porque al mismo tiempo el dolor y sufrimiento te lleva en una lucha constante para sobrevivir cada día. Pero no entendemos el premio que tenemos de la eternidad.
Y nos cansamos de hablar de esto. Y nos cuesta comprender esto. Que nosotros debemos pasar el examen para llegar a la eternidad. Que no hay oro, ni plata, ni ningún otro medio del mundo que te pueda llevar a ser eterno. Y nos cuesta entender esto, hermano, nos cuesta una barbaridad. ¿Por qué estoy pasando por esto, por otro? Dios me quiere perfeccionar. Y Dios no quiere que parta de esta tierra para tener las bendiciones. No, Dios quiere que la tengamos ahora. Por eso es que tantas veces decimos, predicamos, no puede haber cristianos miserables. Un cristiano, un hijo de Dios tiene que ser prosperado. Una persona que vive bajo la óptica de Dios, bajo el poder de Dios, no puede ser miserable. Ahora, lo doloroso es cuando un creyente se hace miserable, cuando no está conforme con nada. No está conforme ni con el frío, ni con el calor, ni con la lluvia, no está conforme con la comida, no está conforme con el sueldo, no está conforme con nada. Vivimos disconformemente porque verdaderamente no valoramos todo lo que Dios nos ha dado. Porque siempre estamos mirando para arriba, ¿no? Porque siempre miramos la televisión y vemos cómo vive esa gente que vive del chusmerío, los Icardi, la Wanda Nara y todos esos que viven en una nube de inmundicia humana. Y ahí es donde está el corazón de Egipto, porque quisieras tener esa vida, con grandes hoteles, con gran fama, saliendo en los diarios. No te importa cómo saliste en los diarios, por qué verdaderamente estás figurando en las revistas, en todos los aparatos televisivos, en todos los medios de comunicación. No te importa. Vos querés tener la fama, porque te perdiste, te fuiste de Egipto y ahora estás en la vida que Dios le agrada. ¿Le agrada? ¿Le agrada tu vida a Dios? A Dios le va a agradar cuando vea un corazón sincero, lleno del Espíritu de Dios. Y cuando entras en la sintonía del Espíritu de Dios, Dios te va a mostrar cuán grande y misericordioso y bondadoso es. Porque las bendiciones de Dios son maravillosas. Y a muchos creyentes les sabe suceder algo. Calvino y tantos otros que he escuchado, cuando entraron en el río de Dios, empezaron a obtener un montón de cosas. Y lo que les pasó en su corazón es que dejaron de valorarla. A ver, yo les voy a dar un ejemplo. Uno hace 30 años atrás quisiera tener una camioneta nueva, 0 kilómetros, o una casa así, o un yate. Pero llega un momento determinado que vos empezaste a caminar el río de Dios. Y como empezaste a caminar el río de Dios, empezaron a llegar las bendiciones. No te empezó a faltar nada. Ese yate que vos veías utópicamente lo tuviste, o esa casa que vos pensaste en un momento que la tenés. Tenés la mejor camioneta, tenés el mejor auto, tenés lo mejor de la tierra. Pero llega el momento de la vanidad. Es decir, yo lo único que quiero es tener a Dios. Pero Dios te dio todo. Y tal vez te pase en un momento como le pasó a Salomón, que teniéndolo todo no tenía nada, porque lo único que le faltaba era a Dios. La persona tiene una llenura en su ser cuando Dios habita en él. Porque el Egipto ya salió de lado. Ya no está. Todas estas ambiciones que hoy todavía tenés como creyente, como cristiano, tendrían que desaparecer. Porque cuando desaparecen, Dios hace que aparezcan. Y ya como verdadero creyente, como verdadero cristiano, no le das interés. Ya te da lo mismo tener un Fiat 600 que tener una camioneta, que tener una casa de 5 pisos, que tener una casa de 1 piso. Solamente querés tener a Dios. Porque ese es el encuentro de Dios. Ese es el momento de Dios. Y eso es lo que sabe suceder a algunos hombres que han llegado a esa etapa. De tener a Dios sobre todas las cosas y que tienen todo, pero se dan cuenta que, ¿para qué tengo todo esto? ¿A quién les va a quedar? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo. Lo único que interesa es tu salvación. Y no estamos entonando a eso. La iglesia no entona la salvación. La iglesia lo único que está pensando en prosperar sin sufrir, sin pruebas. ¿Acaso Dios le mintió al pueblo de Israel?
Era mentira que la tierra donde iban a ir era tierra de leche, fluye leche y miel, y que iba a tener los mejores frutos, que ni siquiera ellos se iban a tener. No, Dios no les mintió. Porque aquella generación que creyó en el medio de la lucha, de la prueba, pasó a la tierra prometida y se encontró con todo lo que Dios le dio. ¿Tuvo que pelear por cada parcela, por cada parte de la tierra? Sí, pero Dios había formado un ejército que iba a confiar en Él. Y cuando fue a la guerra, venció y obtuvo todo lo que necesitaba. Prepárate como soldado de Dios. Prepárate. Y la preparación no es que te vengan todas las bendiciones juntas. La bendición es que cada vez que pases una prueba, te des cuenta que es una prueba y que Dios te está probando para tu bien. ¿Vamos a renegar? Sí. ¿Pero hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Hasta que caiga en la conciencia de tu espíritu el entender y comprender por qué Dios está permitiendo que pases por eso. Porque si vos sos una persona que tenés un corazón sincero ante Dios, va a pasar por la lucha, va a pasar por la prueba y el Espíritu Santo te va a dar lo que vos necesitas. A su tiempo sanarás, a su tiempo recibirás, a su tiempo tendrás la bendición que vos estás buscando. Aquello que te parecía que no iba a llegar nunca por el momento que estás viviendo, Dios te lo va a dar, porque has perseverado en las cosas de Dios, has perseverado en sus leyes, en su mandamiento, has estado queriendo caminar en su voluntad. Y Dios ve tu corazón, está trabajando, deja que trabaje, ¿no? ¿Cómo es esa canción de Barrios? Dios no descarta oración, la oración es alimento. Cuando estamos pasando por ese momento de dolor y de aflicción, es que está Dios trabajando, ¿no? Dios está trabajando y no nos damos cuenta. Dios esté obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes, para que verdaderamente seamos soldados aprobados y tengamos las bendiciones que Dios quiere darnos por su promesa, por su palabra. Te invito a inclinar el rostro, vamos a orar al Señor.